puse un título: Reflexión sobre confiar en Dios. Pienso que es un tema que es muy común para todos nosotros, ¿no? Confiar en el Señor. En el Salmo 143, versículo 11, Salmo de David, por cierto, dice: por tu nombre, Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Veréis, este Salmo 143 es una oración de David, como un montón de ellas que tenemos, ¿no? Donde en esta oración él expresa la necesidad de ayuda y protección de Dios ante sus enemigos y su angustia. Ante sus enemigos los vemos en muchos salmos, pero aquí es concretamente su angustia, yo diría sus angustias. Y hoy quiero que veamos el versículo 11, donde el salmista, en este caso David, declara su confianza en el Señor y afirma que Él, el Señor, le librará de sus problemas, de sus angustias. Y pensando en este versículo 11, salen dos cuestiones a preguntarnos o a estudiar. Cuando David invoca el nombre de Dios, no solo está pidiendo ayuda. Él recuerda que en medio de la angustia se puede encontrar refugio en el amor y la justicia divina. Porque en Dios, y esto lo sabemos todos, hay un poder más grande que nuestras angustias, ¿verdad? Hay un poder más grande que nuestros problemas. Y, como decía, hay dos frases o definiciones dentro del versículo que vamos a ver ahora. La primera, el nombre de Dios. Dice el Salmo: por tu nombre, Jehová, el nombre de Dios. Y en la cultura hebrea, el nombre de Dios, el nombre de alguien era como una identificación. Y aparte de eso, indicaba su carácter y su esencia. El nombre encerraba todo esto, fijaros. También, aparte de esto, revela su existencia, su eternidad y su poder. Y es por eso que David se dirige a él con confianza. Y al decir: por tu nombre, Jehová, me vivificarás, está reconociendo que Dios tiene el poder de darle vida y protegerlo de los peligros. Fijaros cuántas cosas salen de esta primera observación, ¿no? Y como segundo está la justicia de Dios. Nos dice: por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Así que, como segunda cosa que podemos ver es en la justicia de Dios. David declara que por esa justicia su alma será librada de la angustia. La justicia de Dios en los salmos se refiere a la capacidad de juzgar correctamente y de proteger a los justos. Y David confía que, aunque él mismo no sea perfecto, ¿os suena de algo esto? Nosotros tampoco somos perfectos. A pesar de su imperfección y de nuestra imperfección, la justicia de Dios nos protegerá de los enemigos y de todo aquello que nos angustia. En fin, resumiendo, que el versículo es como un llamado a abrir nuestro corazón y permitir que nuestra confianza en Dios nos dé el aliento necesario para enfrentar la vida. Y sabiendo que no estamos solos, que tenemos la justicia de Dios, tenemos a Dios. Y entonces tendremos esperanza, una esperanza en realidad que nos renueva, nos renueva nuestro interior, nos da esa confianza ante la angustia, nos da esa esperanza de que Dios nos va a ayudar. Entonces, aunque vivamos con problemas, que vivimos con problemas y vivimos con angustia, porque hay veces que los problemas nos dan angustia, pues a pesar de eso, sabemos que Dios nos ayudará.
Simplemente habrá que esperar a que lo haga, pero Él nos ayudará. Y como siempre, os dejo la tarea, leer todo el Salmo completo, porque es precioso, es muy bonito, no tiene, como digo yo, desperdicio, todo se puede aprovechar en él. Así que eso os lo dejo para casa. Y ahora podemos recapacitar un poco, pensar y dejar todo en manos del Señor, reflexionar para poner esto en práctica. Vale, os dejo un momentito. Padre Señor, queremos darte gracias, Dios, por tu palabra, Señor, porque nos ayuda, Señor, nos alienta, Señor, para seguir adelante. Padre, pedimos ahora que en esta reunión, Señor, que estamos comenzando, tú nos bendigas, Señor, tú tengas algo para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a reflexionar un poquito hoy en la Biblia, en la palabra. Os dejo unas ideas más que reflexionar en la palabra. Y yo os voy a lanzar una pregunta. ¿Qué pasa cuando tú no tienes ganas de orar? ¿No os pasa nunca? Si no os pasa es que sois superhombres, supermujeres, ¿vale? Hay veces en que se puede producir que no tengamos ganas de orar. Buenos días ante todo. No tengamos ganas de orar, especialmente después de circunstancias difíciles. Hay personas que pasan por circunstancias difíciles, todos somos probados en un momento u otro. Y si no te ha pasado, pues te va a pasar, porque es el proceso natural de Dios sobre nuestra fe. Vale, Dios tiene control sobre nuestras circunstancias, pero a veces las circunstancias nos superan, se vuelven muy difíciles. Hay luchas en fe. Y no hablamos precisamente de vagancia o descuido para orar, sino de que después de hacer lo correcto no tengamos ganas de orar. Eso es un proceso natural en la vida cristiana. Bien es cierto que si tú tienes don de lenguas puedes utilizarlas, porque Dios sabe lo que estás pidiendo, pero si no las tienes, ¿qué haces? Pedirlas en primer lugar, diría yo. ¿Vale? Hay personas, por ejemplo, que en momentos como estos que describimos no pueden pensar con claridad. Hay días en que no puedes orar porque solo intentarlo, pues no te sale nada. Un hombre experimentado en la Escritura, un predicador notable, aunque no me gusta decir esto porque notable no hay nadie sino Jesús. Notable no hay nadie sino el Señor. Y si tenemos algo es porque Jesús, el Espíritu Santo, el Padre, lo ha permitido. No hay ningún fenómeno. Todos somos seres de carne, hueso y barro, como dice la Escritura. Estamos
Nuestra fe se contiene en vasos de barro, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero personas experimentadas en la vida cristiana cuentan cosas como esta, ¿no? Abres la boca y no te sale nada. Silencio total por dentro y por fuera. Y este silencio, ¿no? Que no te sale nada, tiene también un propósito. Dios para eso tiene una sensibilidad extraordinaria, porque para Él no hay nada más importante que presentarse delante de Él, ¿no? Si quieres orar y no te sale nada, preséntate delante de Él. No digas incluso nada, porque Dios evalúa y digamos da mucha importancia solamente al hecho de que, aunque sea en silencio, lo miremos a Él. En Romanos 8:26 nos dice: de igual manera el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos que a veces ni siquiera se escuchan, pero que el Espíritu Santo está orando por ti, ante el Padre, ante Jesús. El Espíritu intercede por nosotros cuando en voluntad lo único que puedes hacer es estar ahí, sentarte y dirigirte a Dios. Amén. Dios no necesita tu elocuencia, necesita más que nada tu presencia. Y siervos, identificaron esto, ¿no? Que cómo puede hacerse para que ante Dios pues estés, ¿no? Simplemente pues eso, te presentas. Y Dios lo tiene en gran valor. Amén. La oración dicen que empieza cuando tú te diriges a Dios. Aunque estés en silencio, puede que al cabo de un rato empiece a salirte algo. Es una declaración, estás diciendo cuando estás en silencio ante Dios que crees que hay alguien ahí que está presente y que te está dando importancia. El peso que tú puedas llevar lo sabe el Señor. Y otra cosa importantísima es la honestidad. La mayoría de las personas dicen que aprenden que hay que orar de cierta manera, con cierto vocabulario, con cierta actitud, incluso de rodillas, algo físico, ¿no? Pero es preferible, antes de orar, justamente lo contrario. Es decir, tú no tienes que adoptar ninguna postura, que si quieres hacerla, pues gloria a Dios, ¿no? Pero que Dios va a tener en cuenta tu silencio y va a tener en cuenta lo que te salga en ese momento, momentos en que tal vez uno se siente incluso profundamente abandonado, ¿no? El peso de la situación a veces es tan grande que orar
se siente imposible, y es lo que algunos siervos de Dios dicen. Me refiero, yo creo que todos somos siervos de Dios, ¿no? Eso de darle importancia a unos porque tienen un ministerio, sí y no. Porque, repito, la excelencia del poder es de Dios. Empezamos a orar, ¿no? Y bueno, a veces decimos incluso, Señor, ayúdame, ¿eh? Solo ese acto a veces rompe el obstáculo, ¿no? Y empiezas a... lo que era una oración torpe se convierte en una oración fluida, ¿eh? A veces no os pasó esto nunca. Es importante, por lo tanto, que nosotros tengamos en cuenta estos factores, ¿no? Que Dios le importa tu dolor, le importa incluso que no tengas ganas de orar y que te pongas delante de Él. Para Él simplemente es algo importante. Se habla también de persistencia dolorosa. Es decir, muchas veces lo único que podemos hacer es presentarnos sin palabras, pero una y otra vez, ¿no? Todos los días. Y que no esperes a sentir que tienes ganas de orar, porque a lo mejor no te vienen nunca, ¿no? Pero si tú te pones delante de Dios y empiezas a orar, con lo poco que tienes, Dios empieza a mover, el Espíritu Santo se mueve y empieza a lo mejor a poner delante de ti oraciones. Amén. Dios está presente aunque tú muchas veces no puedas sentirlo. Y quería leer antes de nada, para dar título a esto lo que os estoy compartiendo. Cuando no tienes ganas de orar, lo titularíamos. Y vemos el ejemplo de Elías, ¿no? Elías el profeta. Acab dice, en Primera de Reyes 19, dice, el rey Acab dio a Jezabel, su esposa, la noticia de que todo lo que Elías había hecho, es decir, había destruido el altar de los Baales. Vamos a leer. Acab dio a Jezabel la nueva de que todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Fijaos, Elías, un profeta que ora para que descienda fuego del cielo, y resulta que desciende fuego del cielo. Fijaos cómo era humano, y entonces pues llegó hasta desear quitarse la vida,
Entonces Dios le contesta y lo anima, ¿no? Y lo que decía, en muchas veces queremos orar, estamos cansados, muchas veces el no orar es producto también del cansancio, ya sea físico o espiritual, pues nos impide que oremos, ¿no?, como es debido, como deberíamos o como quisiéramos hacer. Entonces, tengamos esto en cuenta, ¿vale? Era lo que hoy os quería compartir y si os parece podríamos hacer una oración antes de concluir, ¿no? Señor, te damos gracias por tu presencia aquí y porque tú conoces nuestros corazones y quieres ayudarnos en medio de nuestros cansancios, nuestras obligaciones diarias. Señor, consideras que es importante presentarse delante de ti, Padre, y es lo que queremos hacer cada día. Ayúdanos, Señor, para que así sea. Padre, en el nombre de Jesús. Amén.